Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están, jóvenes ilustres de las insólitas experiencias? Pues un gusto saludarlos. En esta ocasión, bueno, pues este programa lo estoy haciendo desde Lima, Perú, ya que llegamos hasta esta parte del mundo con un grupo de yojaneros para recorrer muchas ciudades enigmáticas de este país que saben ustedes muy bien que amo Perú y que siempre que vengo para acá, pues es como si estuviera realmente en casa. No, o sea, me queda claro que en México, allá se encuentra mi casa, mi familia, mi todo, pero cada que vengo acá, híjole, me siento como si nunca hubiera salido de casa, me siento tan tranquilo, me siento tan bien acá, que es alucinante, jóvenes ilustres. Bueno, pues déjenme decirles que acá vamos a recorrer Nazca, Chilca, vamos a recorrer Paraca, Ica, luego nos vamos por el otro lado para Cusco, bueno, una cantidad impresionante de lugares que recorremos cada que venimos acá y bueno, pues siempre con un grupo de yojaneros llegados de varias partes del mundo que nos permite precisamente seguir conociendo uno de los países más enigmáticos, de esos países que siempre aprendes mucho, de esos países que uno cuando llega, pues ya no quisiera irse. Pero bueno, pues aquí estoy. Nos vamos a enlazar en esta transmisión hasta la Ciudad de México con Lourdes Gómez, porque mire usted que Lourdes tiene una cantidad impresionante de información referente a las profecías, referente pues a todo lo que implican esos temas que tanto a ustedes como a un servidor nos apasionan, temas que tienen que ver con el futuro de la humanidad. Así también, bueno, pues nos va a hablar de un viaje que es su primer viaje que ella está realizando por los santos paranormales allá en la República Mexicana. Así que los invito, jóvenes, para que estén ahí muy, muy al pendiente y entre todos sigamos aprendiendo, conociendo, indagando. Les recuerdo las vías de comunicación. En Facebook me encuentran como Johanan Díaz Oficial, en el Spotify y YouTube estoy como @Johanan Díaz, en el Instagram @Johanan Díaz, en el TikTok como Johanan Díaz Oficial y la www.youtube.com es la página donde ustedes pueden obtener mayor información de todo lo que implica pues el trabajo que venimos desempeñando desde hace ya mucho tiempo. Muy bien, vamos a enlazarnos entonces hasta México. Vamos a enlazarnos con Lourdes Gómez, a quien le agradezco un montón que ya se encuentre por acá. Lourdes, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por estar aquí con toda la banda. Hola, Johanan, disculpa, aquí estaba intentando colocar la pantalla para que no se vaya Perfecto. hacia arriba. Muchas gracias por invitarme, muy contenta de estar acá. Pues muchas gracias, Lourdes, por estar aquí con toda la banduca. Y bueno, Lourdes, pues te ha ido muy bien con tu podcast, se sigue posicionando y es increíble todo lo que has logrado con Noche de Lluvia Podcast. Pues sí, estoy muy contenta porque pues es un podcast que hacemos desde el corazón y poniendo en valor los temas espirituales, sea cual sea la creencia de la persona, sin imponer verdades absolutas. Simplemente estamos dando a conocer esta idea interesante de que vivimos en un mundo donde lo que no podemos ver, lo que es invisible a los ojos físicos no sirve o no es importante, que solo lo tangible, el dinero y lo material hacen la diferencia, ¿no? Y lo que hacemos es combatir eso, intentar a las personas demostrarles a través del misterio que la curiosidad es muy buena. Y no solo la curiosidad, sino el hacerse preguntas y el conectarse con esta naturaleza y esa divinidad de la que todos formamos parte. Eso es lo que hacemos en Noche de Lluvia a través de temas apasionantes desde lo religioso, las reliquias, las apariciones marianas, las profecías, Claro, todo. Lourdes, ahí se está moviendo el celular, ahí si le pones algo, A ahí ver, exactamente, ahí que quedes tú centradita, de a ver, favor. creo que así no se vuelve a ir. Se está moviendo, se está moviendo. Voy a Ok. poner aquí cosas para que no se mueva, porque no estoy en el estudio en estos momentos. Creo que ya, espero que ya. Ahí está, perfecto, qué bueno, ahora sí.
Ok. Oye, pues qué interesante. A mí me llama mucho la atención, Lourdes, porque nos damos cuenta que realmente hay un interés desmedido sobre los misterios de la iglesia, los misterios de la fe, y eso nos lleva a entender a un 100% desde una aparición de una virgen, una profecía, lo que han dicho los santos, y todo esto nos llevaría entonces a seguir entendiendo que el misterio, los enigmas están tan vigentes como si hubieran ocurrido ayer para esos santos o vírgenes que se aparecieron hace un siglo, hace 2 siglos, hace 5 siglos. Las estadísticas no mienten. La gente necesita volver a este tipo de asuntos y no solo buscan volver, sino que lo demuestran pues consumiendo este tipo de contenidos, ¿no? Si uno se va a las principales plataformas de podcast, de video podcast o incluso de eh, televisiones, no sé, aplicaciones como Disney o Netflix, va a ver que este tipo de temas copan los primeros puestos a nivel estadístico. Las personas necesitan volver a la espiritualidad, necesitan conectarse nuevamente con su esencia. Y detrás de lo que los medios de comunicación general nos venden como una anécdota, ahí se ha aparecido una virgen, hay una persona que dice que está sanando, hay un interés de la gente por realmente darse cuenta o constatar que este mundo es mucho más amplio de lo que nos han contado. Ayer, por ejemplo, estaba leyendo en prensa que hay un inmigrante de Rumanía que se está haciendo súper famoso en Puebla porque lo apodan ya como el quitadolores, ayuda a las personas. Y el hecho de que hayan tenido las autoridades de Puebla que intervenir, desalojar el parque en el que este migrante estaba, cambiarle de ubicación por las largas filas de personas que quieren acudir hasta él, no es una anécdota. Demuestra realmente que la gente quiere algo más que la ciencia, quiere algo más que lo racional, quiere conectarse con el misterio y tiene la necesidad desesperada de encontrarse con su espiritualidad para darle sentido a este mundo loco en el que vivimos, ¿no? Donde nos cuentan, pero nos cuentan a medias, donde nos meten una presión súper grande con respecto a estudiar, superarte, ganar dinero, tener una casa, que tus hijos puedan ir a las universidades más caras y uno dice, pero bueno, ¿qué soy, no? Es todo esto precisamente, o este concepto contra el que actualmente estaría luchando el Papa León XIV, ¿no? Que ha hablado mucho en sus primeros días de pontificado de lo que supuso, en el caso de su predecesor León XIII, de la revolución industrial, cuando el hombre se convirtió simplemente en materia prima, en mano de obra y de repente perdió la dignidad humana. Vivimos todavía en eso, arrastramos todavía esa realidad, ¿no? De qué podemos aportar. Y se olvida de lo que es una persona o de lo que debería tener el desarrollo de una persona, de lo que supone nacer, relacionarse, venir a este mundo a aprender, a evolucionar. Eso nos lo negaron a partir principalmente, como digo, en nuestro contexto del siglo XIX. Y queremos recuperar eso, la dignidad humana de la que habla el Papa León XIV. A mí lo que me llama la atención, Lourdes, dentro de todo este proceso, es el hecho de que los misterios, los enigmas, pareciera que en las últimas semanas se han incrementado de una manera desmesurada. Y ahora vemos que toda la gente habla de las profecías, y ahora vemos que la gente está más sensibilizada con toda esa información. Esto se ha debido, me queda muy claro, a las amenazas de una tercera guerra mundial, la muerte del Papa, y ahora todo lo que está ocurriendo a nivel internacional en cuanto a ese proceso de paz que se está buscando. Pero nos damos cuenta que queda todavía ahí una parte, Lourdes, que tiene que ver con ese futuro incierto, con ese futuro que nos llama tanto la atención y que a lo largo de la historia siempre ha llamado la atención, pero que nos da miedo, pero que mucha gente quiere saber para prepararse para lo que pudiera llegar, Lourdes. Hay dos aspectos. Uno, que el ser humano es, bueno, pues por naturaleza y por supervivencia es algo que está programado en nuestros genes, la necesidad, digamos, de sobrevivir.
Entonces, por supervivencia y por ese instinto de supervivencia innato que tiene el ser humano, vamos a buscar conocer todas las variables o todas las situaciones del futuro que nos pudieran dar luz en cuanto a qué va a pasar, precisamente por sobrevivir. Entonces, es innato a nosotros tener un interés sobre el futuro y es a la vez algo que nos desestabiliza profundamente, porque cuando uno vive pensando más en el futuro que en el presente, y yo muchas veces en mi vida he pecado de eso, pues uno se pierde lo que está pasando en el presente, ¿no? Cuando uno tiene el objetivo de qué quiero ser dentro de no sé cuántos años, corre el riesgo de perderse o de no darle importancia a las pequeñas cosas de cada día que son las que van formando tus experiencias de vida y los recuerdos que tendrás en esos últimos minutos y segundos, ¿no? De la vida. Entonces, nos interesa el futuro y es innato a nosotros, siempre ha estado ahí en cualquier sociedad del pasado el interés por el futuro y ahí es como surge la profecía y el deseo de levantar ese velo invisible que cubre pues lo que va a ocurrir. Nuestros antepasados desarrollaron diferentes métodos para poder acceder al futuro, desde el chamanismo, pasando por métodos más grecolatinos como estudiar el vuelo de las aves, estudiar los sueños, como es la oniromancia, ya en un contexto más medieval, ocultista y alquimista podríamos hablar del tarot, muchos métodos diferentes de adivinación que han llegado hasta nuestros días. Y en concreto, el campo de la profecía abarca esos hechos, frases, información que habla del futuro recibida por personas supuestamente dotadas psíquicas, personas con facultades del cerebro que otros no hemos desarrollado, que tienen que ver con la conexión con algo más profundo y con el recibir mensajes sobre el futuro. Por diferentes métodos, desde en el siglo XIX con el nacimiento del espiritismo, como comentábamos en Cara a Cara, el debate en Maussan Televisión, que recientemente tuvimos un debate sobre el espiritismo. A partir del siglo XIX que nace el espiritismo y también se reciben esos mensajes, se habla de métodos como las mesas parlantes, la ouija, la escritura automática o pues simplemente la premonición, la precognición, el de repente tener en tu cerebro información o escuchar esas voces que son las que te están dando ese tipo de datos dependiendo de la creencia de la persona que está viviendo este fenómeno parapsicológico, vamos a decir que los mensajes vienen de una u otras entidades. Hay gente que recibe mensajes y asegura que viene de guías extraterrestres, otros dicen que son directamente de Dios, mensajes marianos, de la Virgen María, o también incluso de los espíritus, ¿no? Del mundo espiritual, de los seres trascendidos, que sería el caso del espiritismo y que no hay que echarlo en saco roto, aunque hoy día no hablemos tanto de ello como del tema extraterrestre o mariano, porque ha marcado incluso el futuro de países, empezando por México, ¿no? Y personajes como Francisco I. Madero, que escribió obras políticas y llevó a cabo situaciones políticas basándose en la información que recibía a través de escritura Claro. automática de los espíritus. Entonces, la profecía, el conocer hechos futuros, es algo innato a nosotros, Johanna, y más si tenemos en cuenta que el contexto actual del siglo XXI es complicado a nivel geopolítico internacional. En estos días estamos viendo una escalada armamentística y de violencia tremenda de la que nadie habla porque ya nos hemos acostumbrado a las malas noticias. Ya parece que algo tan terrible como lo nuclear, que podría llevar a la completa extinción humana, es una anécdota más. Ya estamos hablando de armas todavía más potentes, ¿no? De energía o misiles de tipo nuclear en el espacio exterior, ya ni siquiera en la Tierra. O sea,
Estamos hablando de algo que parece ciencia ficción y que como no somos capaces de asumir de qué se trata, estamos pasando por alto. Entonces, que vivamos tiempos apocalípticos donde una persona que de repente se trastorne y que tenga un poder político importante, pulse un botón y nos vayamos todos al garete, el hecho de que estemos viviendo esos tiempos hace que la profecía se incremente. Y me llama mucho la atención porque ya no solo somos el pequeño grupito de personas interesadas en el misterio, ahora es toda la sociedad. Hace poco hicimos un debate con Jordi Rosado, que le agradezco muchísimo que nos invitara, y en su debate de repente van pasando opiniones de personas. A mí me llamó mucho la atención que pasaran opiniones de personas súper jóvenes diciendo, no, pues se habla de la profecía del Papa Negro o de San Malaquías. El hecho de que tanta gente conozca ahora las profecías me hace entender que somos muchos más los que ahora estamos notando que quizá está pasando algo o que estamos próximos a algo importante. Ese algo importante, ¿qué podría ser, Lourdes? ¿Estaríamos hablando del fin del mundo? ¿Estaríamos hablando de una tercera guerra mundial? ¿Estaríamos hablando de un gran cambio en todos los aspectos y en todos los sentidos para el ser humano y lo que conocemos en nuestra actual generación? ¿O cómo debemos de entender eso? Pues de alguna manera lo importante aquí es no hablar del fin del mundo o del fin del planeta Tierra, ¿no? Sino del fin de la humanidad tal y como nosotros la conocemos. Y hay muchas variables que podrían destrozar este teatro que tenemos montado. La variable humana, la necedad humana es una de las más importantes, el no ser capaces de ponernos de acuerdo en las decisiones y el hecho de que las potencias del mundo manejen energía nuclear y estén trabajando en aumentar, digamos, sus recursos armamentísticos, nos pone al borde del colapso, porque ya no es solo que haya varias potencias mundiales con bombas nucleares o misiles nucleares, es que están desarrollando esa tecnología todavía más, están aumentando su arsenal. Y son países que no se ponen de acuerdo y que son fundamentalistas religiosos, que quieren a fuerzas imponer su visión religiosa a todo el mundo. Y aquí hay diferentes facciones que están a punto de estallar. Esa guerra, esa guerra religiosa se está librando actualmente en la Franja de Gaza, donde tanto cristianos o religiones, digamos, cristianas como pues la facción hebrea como la facción musulmana están luchando por un pedazo de tierra muy importante a nivel simbólico para esas tres religiones. Y voy a hablar de ello en Noche de Lluvia, no extensamente. Entonces, esa visión religiosa fanática nos puede llevar al desastre nuclear. Por otro lado, tenemos, como digo, en la necedad humana que contemplar lo que hemos hecho a partir sobre todo del siglo XIX con el planeta Tierra, la industrialización, el sector del petróleo, la contaminación, lo que hemos hecho a los mares, los microplásticos, son tantos conceptos que nos hacen darnos cuenta de que ya nos hemos cargado el planeta, que es alucinante, pues que no entendamos que la única casa que conocemos ya está destruida. De ahí el interés de grandes magnates de la tecnología y de Silicon Valley, empezando por Elon Musk, que tienen esa lucha tan titánica por salir al exterior. Es que no nos queda otra. Es que ya lo dijo Stephen Hawking hace unos años. El tema no es pensar si vamos a conseguir una casa o si vamos a destruir el mundo. Que el mundo ya lo hemos destruido. El tema es si vamos a conseguir fundar una colonia extraterrestre humana antes de que esto colapse, porque es inminente el colapso. Y fíjate los años que hace que murió Stephen Hawking y él ya dejó esta, no profecía, sino realidad por escrito, ¿no? Ese es el interés de las colonias extraterrestres humanas, salvar la humanidad, porque esta casa ya nos la hemos cargado y nadie nos lo cuenta. Este año, 2025 y también el 2024, han sido años clave
porque muchos líderes mundiales se han dado cuenta que lo que estaban negando, la realidad del cambio climático, es real y ya no hay marcha atrás. Las medidas que llevamos más de 10 años a través de cumbres del clima y de organizaciones internacionales diciéndole a los países que apliquen y que nunca hicieron porque no eran decisiones vinculantes, en 2024 y 2025 se han dado cuenta que ni siquiera da tiempo, aunque todos se pusieran a implementar esas medidas de recursos naturales, no hay tiempo. Entonces, y aquí voy a decir algo importante, no sé si recuerdas, Johanan, que hace muy poquitos días hubo un gran apagón Sí, eléctrico en España y Portugal. sí, sí, claro. Pues ya han empezado a surgir las primeras teorías de qué es lo que pasó, ¿Y porque el qué dicen? gobierno de España nunca dio ¿Qué? explicaciones. Lo que están diciendo algunos sectores de inteligencia militar es que en esos días España estaba haciendo pruebas para ver si podía resistir España, el gobierno, solo con energías renovables, porque quieren hacer el apagón de las centrales nucleares españolas que sostienen ahora mismo la electricidad e irse totalmente a las renovables, repito, porque se han dado cuenta que el planeta ya no aguanta más. Entonces estaban haciendo pruebas secretas y se han dado cuenta que fue un fracaso, que no estamos preparados para salir adelante eléctricamente hablando, Johanan, sin los recursos que están haciendo daño al planeta, como, no sé, energía nuclear, por ejemplo, ¿no? Era una prueba secreta y no se sostuvo la situación. En pocas horas, varias comunidades de España dieron el estado de alarma y de emergencia, porque ya empezaba a haber saqueos en los supermercados, porque la gente, al igual que en la pandemia, se volvió loca a Claro, comprar claro. radios analógicas, porque la gente no podía cocinar, porque las cocinas ya son con energía eléctrica, y fueron a comprar carbón. La gente se volvió loca comprando carbón para asar en parrillas, no en el exterior, porque no tenían ni cómo cocinar. Esto en cuestión de horas. Entonces, ¿qué va a pasar cuando eso ocurra a gran escala? ¿Qué va a pasar? Entonces, la variable de la necedad humana, tanto con respecto a lo que hemos hecho el planeta como con el fundamentalismo religioso y las armas nucleares. Y ahora hablemos de las amenazas que llegan del exterior. Las manchas solares, las eyecciones de plasma del Sol, que está ahora mismo en un pico todavía alto de actividad, pueden afectar muchísimo a nuestro sistema de vida. Si una gran mancha solar lanza una eyección al momento que la Tierra está justamente, bueno, pues frente a esa mancha, puede acabar o tumbar ese sistema eléctrico y todos los satélites. Entonces no habría comunicaciones, no habría electricidad, no habría cómo refrigerar alimentos, no habría cómo hacer que los hospitales sigan funcionando, que los cajeros funcionen y que tengamos dinero. Entonces, todo empieza a cobrar sentido. El hecho de que las principales potencias del mundo estén pidiendo a sus ciudadanos kits de emergencia, México incluido, que ya en las últimas semanas Ay, han empezado a hablar de los kits y las mochilas de emergencia. Johanan, son piezas de claro, rompecabezas, claro. Lourdes. muchos temas, yo sé que estoy tocando muchos temas, pero son piezas de un mismo rompecabezas para que entendáis que todo lo que hablo, que son noticias actuales, forman parte de un mismo rompecabezas que no nos cuentan. Del gran todo. Claro, a ver, Lourdes, aquí con lo de lo que sucedió en España, ¿realmente es eso o hay algo detrás? Digo, porque la justificación como a la mejor no ¿Me, oficial, me, pero me sí permites conspiranoica es, estamos haciendo pruebas y a lo mejor sucedió algo completamente distinto. Permíteme traer el celular para leeros exactamente cuál es esta noticia Ok, de la que yo he hablado. Un segundito. Ya estoy aquí, ¿eh? Es que lo tenía ok, al lado. perfecto. Bueno, estamos conversando con Lourdes Gómez, Ya jóvenes estoy ilustres de aquí. las insólitas experiencias. Y usted que nos mira en estos momentos, ¿qué piensa? ¿Qué opina sobre todo esto? A mí me llama la atención varias cosas de las que ha mencionado Lourdes, porque nos damos cuenta entonces que si no estamos preparados para un apagón,
Es porque, pues, en todo momento traemos los celulares o teléfonos móviles, estamos conectados al Internet y ahora todo lo pagamos por Internet. Ahora solicitamos todo por Internet, ya sea comida, ropa, artículos en general. Híjoles, tenemos una dependencia a Internet tremenda. Lo vemos, a lo mejor nuestra generación no lo ve de esa manera, pero la generación de nuestros hijos o de nuestros nietos es alucinante que ya no les podemos dejar sin internet porque simplemente enloquecen, Lourdes. Y es ahí cuando nos damos cuenta de que dependemos a un 100% de la tecnología y que en muchas de las ocasiones pues no logramos comprender lo que implicaría, al menos dentro de mi generación, salíamos a la calle a jugar fútbol, jugábamos con nuestros amigos en la calle, había el contacto físico, pero nos damos cuenta que al 2025 eso ya se ha perdido, todo eso. Ahora, que los jóvenes dicen, voy a ir a jugar fútbol, ah, qué bueno, y de repente los ves que estás así, pues no que te ibas a ir a jugar fútbol, ah, sí, ya estoy jugando fútbol, pero es digital. Dices, ¿qué cosas? Así es, Johanna. Mira, fíjate que ya tengo aquí la nota. ¿Recuerdas que aquel día, cuando empezó el tema del apagón, yo lo pasé muy mal porque estuve varias horas sin poder hablar con mis padres en mi región de la que yo soy Extremadura? Tardó bastante en llegar la energía, la electricidad nuevamente, que además lo pasé mal porque veía que muchos medios de comunicación estaban diciendo en Extremadura ya hay electricidad y yo decía, mentira, eso es mentira, o sea, en mi región no hay. Pude hablar antes con mi hermano, que él está en Madrid, y aunque tardó mucho también en llegar a Madrid la energía, pues hablé antes con él, posteriormente con mis padres. Fue muy angustioso. Y en todas esas horas que se transmitió a través sobre todo de la radio analógica, la gente podía escuchar en España la radio convencional, era el único medio de comunicación que funcionaba y el gobierno nunca daba una explicación. Solo decía no usar el teléfono o no mandar mensajes SMS si no es una cosa súper grave, no colapsar el sistema de emergencia, pero nunca decía por qué estaba pasando lo que pasó y nunca dio una explicación concreta. Y ahora son los medios británicos los primeros que están empezando a hablar de un tema conspirativo muy impactante. Leo en concreto es una nota de un periódico que se llama El Español que dice, el titular, el apagón se debió a un experimento del gobierno de España con las renovables según el Telegraph. Leemos en el cuerpo de la información de la periodista Laura Ojea, dice, los medios británicos se están haciendo eco de unas informaciones que señalan que el gobierno de España estaba haciendo un ecoexperimento para demostrar que la red eléctrica podía aguantar con récords de generación renovable cuando ocurrió el apagón de la península ibérica el pasado 28 de abril. Según el diario británico Telegraph, han sido fuentes en Bruselas, en la Unión Europea, las que han dicho que las autoridades estaban realizando un experimento antes de que el sistema eléctrico español colapsara. El objetivo de estas pruebas era evaluar hasta dónde podría aumentar la dependencia de las energías renovables en preparación para la rápida eliminación de los reactores nucleares de España en 2027. Otro medio británico, el Daily Mail, junto con el Telegraph, aseguran que mientras la gente espera más respuestas sobre las causas del corte de electricidad, el incidente afectó a decenas de millones de vidas en España y Portugal. Según estos medios británicos, el gobierno parece, el de España, haber acelerado el ritmo de forma imprudente antes de realizar las inversiones necesarias para una sofisticada red inteligente del siglo XXI capaz de gestionar pues la electricidad. Comparan lo que pasó en España aquel día con el terrible accidente nuclear ocurrido en Chernóbil hace casi 40 años que afectó a millones de personas durante décadas y provocó 4.000 muertes como consecuencia de la contaminación radioactiva, dice el Telegraph. Esto nos recuerda a la fusión de Chernóbil en 1986, que comenzó como una prueba para simular lo que le sucede a un reactor
en enfriamiento en condiciones de apagón. Los operadores ignoraron las advertencias de que el reactor número 4 tenía muy poca energía y eso en cascada. Vuelvo a repetir, los medios británicos, basándose en una investigación de la Unión Europea, dicen que lo que intentó el gobierno de España ese día y los experimentos que está haciendo con el tema de ver si aguantan o no aguantan los reactores puede generar en una catástrofe como la que ocurrió en Chernóbil. Y ese día crítico. También dicen que fue un experimento que le salió mal y a la fecha, bueno, pues a partir de que el Telegraph y los diarios británicos hayan desvelado esta información, bueno, pues ya desde luego el gobierno de España ha salido a desmentir y a decir que esto es mentira. Pongo ahora una nota de Euronews de hace 2 días que dice: el gobierno de España desmiente que el apagón masivo se debiese a un experimento con renovables. El Ejecutivo español ha negado a la prensa española la veracidad de esta información publicada en el Telegraph. Dicen que las causas del apagón aún no están claras. No dan mayor explicación. Y quiero decir con esto, Johanan, que los experimentos no han terminado, que en las últimas horas ocurrió lo mismo en Francia y que a raíz del apagón en España, y al decir yo en mis redes sociales que yo estaba, bueno, pues muy preocupada por no hablar con mi familia, no sabes la cantidad de gente de Latinoamérica, especialmente de Chile, que me escribió para decirme que hacía unos meses que en sus países había sucedido lo mismo y que nunca habría una explicación porque a ellos tampoco sus gobiernos le dieron una explicación. Algo está pasando a nivel mundial. Están haciendo experimentos, todo enfocado a que se han dado cuenta que ya lo nuclear ni lo contaminante pueden sostener este sistema eléctrico. Y están haciendo pruebas con cosas que ellos no conocen y de las que no son conscientes, que pueden provocar, según voces como las del Telegraph británico, un colapso similar al de Chernóbil, y no nos dan explicaciones. Y como la famosa frase de Maussan, y nadie hace nada, Johanan. Entonces, esto no es una anécdota del Telegraph, una columna de opinión o una anécdota de, ay, durante unas horas España no tuvo electricidad. Hay algo más, son diferentes piezas de un mismo rompecabezas. Claro, qué fuerte todo esto que nos estás mencionando. Ahora, el fin sería que no dependamos al 100% de la corriente eléctrica, pero al 2025 dependemos de todo eso. O sea, no puedes regresarte 20 o 30 años atrás en el tiempo y decir, ay, a partir de ahora vamos a ver cuál es el resultado de no tener que utilizar la corriente eléctrica. Pues entonces todo lo hacemos, ya los pagos vía internet. Necesitamos, si necesitamos una comida, algo, se nos antoja algo, lo pedimos por aplicación. Y si no tienes corriente eléctrica, entonces, ¿qué? Simplemente el agua que nos llega a nuestras casas, si no prendes la bomba, Lourdes, no vas a tener agua. Entonces, ¿ante qué estamos, Lourdes? Si quieren hacer un experimento, tenemos una sociedad completamente basada en la electricidad. Ya hemos dicho que a nivel médico y de salud y de operaciones quirúrgicas dependemos de la electricidad. A nivel de comunicaciones y de todo lo que implica hoy día el Internet, perdona hija, que estamos en vivo, mi amor. A nivel de todo eso, del trabajo, de las comunicaciones, dependemos del Internet y dependemos de la electricidad. También, Johanna, a nivel económica. En nivel económico ya no es un dinero físico, tenemos un plástico, pero el dinero, digamos como tal, no es físico. Vamos a la tienda y con el plastiquito pagamos, ¿no? Para entrar en nuestras casas, en los elevadores, dependemos de la electricidad. Para calentarnos en el más duro invierno, dependemos de la electricidad. E incluso para preparar los alimentos. Yo sé que, por ejemplo, en países como México todavía prima el gas, pero diré que en Europa la mayoría de gente tiene placas de inducción, cocina en cocinas de tipo eléctrico. Sin la electricidad no somos nada. Nuestros alimentos no perecen o tienen más tiempo de vida porque los refrigeramos.
Sin la electricidad no somos nada. La electricidad es lo que sostiene el modo de vida occidental. Está claro que a una tribu de la Amazonía no le afecta la cuestión de la electricidad, pero a la mayoría del mundo occidental sí. Y para sostener ese sistema de energía eléctrica necesitamos recursos naturales, necesitamos reactores nucleares y se han dado cuenta los políticos, repito, entre 2024 y lo que llevamos de 2025, que ya digamos que recursos no renovables los tenemos prácticamente agotados y tenemos a la Tierra reventada y que hay que hacer caso a lo de las energías renovables. ¿Y cómo lo hacemos? No tienen ni dinero ni tiempo para hacer una revolución de no renovables a renovables. Y están empezando este tipo de experimentos. Entonces, en un mundo donde querían salir de lo nuclear, tenemos a países invirtiendo mucho ahora, como Argentina, Estados Unidos, Francia también, invirtiendo en lo nuclear, porque se han dado cuenta que si no hay renovar, o sea, si los no renovables ya están agotados y los renovables no tenemos recursos para implementarlo rápido y las computadoras cuánticas y la inteligencia artificial requieren grandes recursos para enfriar o preparar, digamos, los servidores que sostienen estos sistemas, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la alternativa? Lo nuclear es un gran peligro y no tenemos, por otro lado, alternativa. Entonces, hay una guerra silenciosa a nivel ahora de cómo obtenemos los recursos para sostener el pues, sistema Claro, eléctrico y por eso no claro. nos dicen nada y por eso están pasando cosas tan raras, Johanna. Ahora, Lourdes, esto tendrá que ver con esa advertencia de Elon Musk que menciona que en cualquier momento habrá un colapso en el sistema eléctrico porque no alcanzará para todos los humanos, no alcanzaremos ya a tener la energía eléctrica necesaria para cargar, bueno, algo tan simple, nuestro teléfono móvil. O sea, déjate ya a lo mejor de las unidades médicas, déjate ya de las cuestiones de seguridad. Simplemente nuestro teléfono móvil no vamos a tener en un tiempo determinado la capacidad de poderlo cargar porque ya somos muchos y hay muchos dispositivos, Lourdes. Así es, y ahora esto súmale otra conspiración. Es que luego dicen que yo soy muy conspiranoica, que no sé qué, las profecías. Yo simplemente estoy hilando noticias actuales que cualquiera puede buscar en un buscador como Google. Todo esto que estoy diciendo lo pueden ustedes buscar y corroborar. Ahora hay otro tema. Como bien has dicho, el sistema eléctrico va a colapsar o ha empezado a colapsar por momentos porque de repente los recursos físicos que sostienen el sistema eléctrico están fallando, están agotados y estamos en experimentos para ver qué otro recurso o de qué otra forma sostener ese sistema eléctrico. Ahora añádele la cuestión de la inteligencia artificial. Ya hay estudios de la Universidad de Oxford y les pido, les remito que vayan al episodio de Noche de Lluvia sobre inteligencia artificial, que es donde tengo los datos y los estudios. Hay estudios universitarios que indican que vamos a tener una competencia, la humanidad con la inteligencia artificial, una competencia por los recursos. Para que la inteligencia artificial se sostenga, hacen falta servidores superpotentes. Al final está basada en lo eléctrico. Y para enfriar esos pues, repositorios donde vive la inteligencia artificial, hacen falta millones y millones de litros de agua. De hecho, solo con la tontería de las modas virales que sale de repente, vamos todos a hacernos parecer como que somos de los Simpson con inteligencia artificial. O vamos todos a hacer no sé qué. O sea, estas cadenas que se forman de imágenes que toda la gente hace, no sabes, hay estudios Sí, sí. ya de los millones de litros de agua gastados por esa acción, que para nosotros es un juego. Entonces, cuando esa inteligencia artificial se dé cuenta que compiten recursos con los humanos, hay estudios de Oxford, repito, que dice que va a haber una competencia, Johan.
Fíjate nada más, qué fuerte esto que nos estás comentando, Lourdes, porque nos damos cuenta entonces que el avance tecnológico, desde luego que nos va a servir. A mí lo que me llama la atención, hace unos días China daba a conocer sus primeros hospitales que ya serán atendidos con la inteligencia artificial y que se aseguraría que esos nuevos dispositivos ayudarán para poder adelantarse en el tiempo, o sea, en cuanto al desarrollo de una enfermedad, si es que la tienes, y poderte dar los medicamentos o hacerte lo necesario para que no siga avanzando ese problema, esa enfermedad en tu cuerpo. O sea, por un lado es el avance acelerado, el avance muy importante que nos va a ayudar, pero por el otro lado, como tú bien lo mencionas, es el seguir dañando nuestro planeta, pero yo creo que esto ya nadie lo va a detener y las grandes empresas no se van a detener. Y nos hemos dado cuenta que a lo largo de los últimos siglos, pues eso, el avance tecnológico ha seguido y seguirá, y no hay una conciencia por el cuidado de nuestro propio planeta. Es el único que tenemos en estos momentos, Lourdes. Así es, Johanan, y bueno, pues por eso es importante, por este tipo de noticias, para entender por qué el Papa León XIV, desde que ha empezado su papado, ha hablado en tantas ocasiones de la inteligencia artificial, porque ha dicho que es una nueva revolución a la que se enfrenta el hombre y que él quiere basar su papado en defender la justicia y la dignidad humana frente a la inteligencia artificial, porque le está quitando al ser humano el sustento, el trabajo, la dignidad o el hecho de decir somos humanos porque pensamos, porque tenemos una evolución a nivel inteligente, y resulta que lo que representa la inteligencia artificial huye de todo eso, que es la dignidad humana, ¿no? Entonces, a nivel religioso, el Papa León XIV está como comenzando a liderar una gran cruzada contra este asunto de la inteligencia artificial. Y repito, bueno, pues hay esos estudios que dicen que habrá una competencia entre esa inteligencia y la nuestra por los recursos. Si de repente esa inteligencia se da cuenta que sus recursos o que ella está presente en un planeta que se llama Tierra y hay un ser humano que se está cargando ese planeta y sus recursos, pues va a tratar de eliminarnos. Híjole, qué fuerte. A mí hay algo que me llama mucho la atención, jóvenes ilustres, de las insólitas experiencias, porque hace un mes y medio, se daba a conocer cómo, ya ven que ahora muchas empresas están sacando sus propias inteligencias artificiales. Y con platillo y bombo nos dicen, ahora la China es la más importante y te hace maravillas. No, ahora Estados Unidos se alió con los árabes y van a sacar la super ultra inteligencia artificial. O sea, así lo vemos cada vez y cada vez por todos lados. Pero el asunto es que entre esas inteligencias se asegura que se están comunicando entre ellas y que han creado su propio lenguaje, y que el ser humano ya no es posible determinar o entender ese lenguaje. ¿Qué estarán tramando? Ahora, esas inteligencias artificiales, desde luego que fueron programadas por humanos. ¿Qué pasaría si alguna de esas inteligencias fuera corrupta? ¿Qué pasaría si una de esas inteligencias estuviera diseñado en alguna parte de su código para hacernos un daño? ¿Por qué, Lourdes? Hace poco que le preguntaron a una aplicación de inteligencia artificial sobre el ser humano, ella dijo, hay que eliminarlo, hay que eliminar al ser humano porque es una plaga. Y si eso está pensando ya la inteligencia artificial ahorita que está apenas naciendo, pues imagínate lo que va a ocurrir en 10 años o en 20 años, nos va a tratar de eliminar. Muy fuerte, Lourdes. Sí, bueno, pues hay de repente noticias que, vuelvo a repetir, pasan como una anécdota y no se les da ninguna importancia, y sí que la tienen, ¿no? Eso ocurrió el año pasado. Es un estudiante universitario que le preguntó creo que se llama Gemini, la inteligencia artificial de Google, le preguntó datos para un trabajo que estaba haciendo sobre el costo de sostener a nivel social las personas mayores, ¿no? La tercera edad.
y bueno, pues que les diera datos a nivel sociológico del costo que tiene pues mantener a personas que obviamente ya no pueden trabajar, qué tipo de instituciones se requiere, qué inversión médica. Y el joven en Estados Unidos estaba preguntando información de este tipo y su sorpresa fue tremenda cuando Gemini le responde que pues lo mejor que tú humano puedes hacer es desaparecer, ¿no? Eh, Él se quedó muy asustado, dio a conocer la respuesta a nivel público, la compartió en redes sociales porque dijo que si a él, que era una persona que se consideraba fuerte mentalmente, le afectó, pues imagínate a una persona débil a nivel emocional que quizá esté pasando por una depresión o pensando en acabar con todo, que de repente un sistema le diga tú lo mejor que puedes hacer es desaparecer, pues lo que puede implicar esto, ¿no? Y pues la respuesta de Google fue, ay, sí, perdón, vamos a mejorarlo, vamos a mejorar el algoritmo Gemini, una disculpa. No, no es una disculpa y no es una anécdota, o sea, es algo más, es el inicio de algo, el inicio de darnos cuenta y volvemos otra vez a esa falta de espiritualidad en el mundo, que a lo mejor la lógica o lo racional no tiene que imperar en todas las decisiones, porque existe también el corazón y el alma, y hacemos cosas que a lo mejor no son positivas, pero que, digamos, no son positivas para este sistema que nos hemos montado, pero se trata del amor, del concepto de amarte a ti y a los demás. Quiero decir, cuando uno tiene hijos, sabe que prácticamente todos sus recursos y su vida ya va a girar en torno a esa otra nueva vida, pero lo hace por el amor, por fundar una familia, por formar a un buen ser humano para el futuro. O eso es súper parecido al tema de la tecnocracia de Elon Musk. Los tecnócratas, cuando nacen en el siglo XX, dicen es que tienen que gobernar los científicos y los técnicos de la sociedad, que son los que saben. Mi pregunta es, ¿qué diría un técnico de la sociedad, un tecnócrata, un gobierno tecnocrático, si de repente, bueno, pues repito, hay muchas millones de personas que no pueden trabajar y les diría, les vamos a dar recursos y les vamos a operar? Pues desde ese punto de vista no lo harían, pero eso no es de corazón, eso no es espiritual, es como las cosas que se han encontrado a nivel arqueológico, tanto en sociedades de Homo sapiens como neandertales. Se han encontrado restos de personas que no podrían haber sobrevivido en la prehistoria si no es con ayuda humana, personas a lo mejor que no podían caminar y llegaron a una fase de edad adulta. Si llegaron a una fase de edad adulta es porque el grupo les cuidaba. Lo que nos hace humanos es eso, el corazón y el alma. Y la tecnocracia, la inteligencia artificial y este tipo de cuestiones racionales nos están quitando la esencia de lo que somos la humanidad y nuestro corazón. Entonces sí que estamos en una guerra silenciosa. Es lo que muchas veces la gente me dice, ¿por qué dices eso al final de Noche de Lluvia? Muchas veces digo al final de mi podcast, te prima el libre albedrío en este mundo, ¿no? Hay dos facciones, el bien y el mal. ¿Dónde te posicionas? Yo lo tengo clarísimo. Yo me quiero posicionar en el bien y en la luz. Y estamos en una guerra tremenda por defender o abanderar lo humano, lo que no tiene sentido contra toda lógica y que nos representa, que es el amor hacia el prójimo, el hacer cosas irracionales en nombre del amor, no cosas malas, sino, repito, pues simplemente el tema de mantener una vida es una cosa importantísima y hoy día en nuestra sociedad parece que es una elección y no una obligación. Y lo que me llama la atención dentro de todo este aspecto, Lourdes, es que ya las profecías desde hace mucho tiempo nos hablaban de esto, de estos tiempos que De estamos la viviendo y que no deshumanización. tuvimos la capacidad de entenderlo. Claro, y que no teníamos o no tuvimos la capacidad de entender eso, pero que nos damos cuenta que ahí está y que está tanto ahí que nosotros no hemos sido capaces de entenderlo al 100%. Ahora, ¿qué le podrías decir a la gente que te mira, que te escucha No, en estos momentos, perdona, Lourdes? ¿Hacia Johanna, dónde vamos entonces?
Sí, No, antes de que avancemos, sí que me gustaría decir, como tú decías, cuánto tiempo nos llevan diciendo el mismo mensaje y la gente no entiende, porque la esencia del mensaje extraterrestre es la misma esencia que el mensaje religioso desde hace miles de años. Llevan 2000 años, ¿no? Si partimos de la base del nacimiento de las religiones monoteístas, pues a la que pertenecemos, ¿no? En la tradición judio-cristiana, a partir de Jesús, el mensaje del amor, el amar a los demás como si fuera a ti mismo, el poner la otra mejilla en el sentido del sacrificio y de ayudar a los demás. Ese sentido de cuidado, de pertenencia al grupo y del amor y de la capacidad de perdón llevan los mensajes extraterrestres y religiosos 2000 años diciéndonoslo y no lo hemos aprendido, Johanna. ¿No? exactamente. El asunto creo aquí más grave es de que el ser humano, Lourdes, perdió la capacidad de escuchar, perdió la capacidad de poner atención y vamos por la vida como dando puros tumbos, no tenemos objetivos claros, la mayoría de la gente no sabe, se despierta y andamos en ocasiones que no sabemos ni para dónde, pero yo creo que es debido también a esa parte de que, no sé, hay mucho estrés quizá, o hay un desinterés, o que ya vivimos la vida, pero sin saber hacia dónde dirigirnos, hacia dónde vamos. Digo, no se me da esa sensación. Sí, yo creo que esta sociedad sin valores ha hecho que las personas vivan como zombies, ¿no? Es el pan y el circo del siglo XXI. Siguen vigentes todas esas distracciones que parece ser que forman la vida y que no son la vida. Repito, son una distracción. La competitividad, el dinero, la necesidad del consumismo nos están deshumanizando. El hecho de ver a una persona sufriendo en la calle y que no ayude a nadie. Yo estoy muy traumatizada por una historia que pasó hace pocas semanas en Colombia y bueno, me duele hasta comentarlo porque es muy fuerte, ¿no? Es una persona transgénero que por ser transgénero pues fue agredida, terminó en un río de Colombia y se estaba ahogando. La gente estaba viendo lo que estaba sucediendo y nadie la ayudó. Lo único que hicieron fue grabar el final. Yo sigo traumatizada con esa noticia, Johanan, a la fecha, o sea, cada vez que me acuerdo de esa historia, de verdad que me rompe por dentro, porque es el reflejo, ¿no? En el espejo de lo que somos como sociedad. Hemos perdido la humanidad y el corazón. Nos hemos deshumanizado, realmente, creo que sería la palabra, y ahora le damos prioridad, como tú bien lo Dice, mencionas, somos a animales. mejor grabo, No, lo comparto en redes y dice, sociales. somos animales. No, no somos animales ni siquiera, porque ni los animales hacen eso. No. Claro, porque entre ellos mismos también se protegen, se cuidan en todos los aspectos y en todos los Hasta las sentidos. plantas, Qué hasta fuerte, las Lourdes. plantas. Recientemente, Johanan hacía una investigación para el capítulo de Noche de Lluvia sobre el Arca de la Alianza, que según las directrices bíblicas está hecha de madera de acacia. Fíjate que la acacia es una planta que si ve una amenaza Sí, va a lanzar como unas señales a las acacias que están cerca de ellas para avisarles de que hay una amenaza. O sea, es que hasta el reino vegetal, Johanan, se protegen a sí mismos. Y nosotros hemos llegado a ese punto de esa alma que en paz descanse, de cómo falleció en ese río de Colombia. Es que de verdad que no puedo ni hablar del tema porque estoy traumatizada. claro, bueno, es uno de los muchos casos que ocurren, Sí, o sea, uno no de los solamente es muchos, el caso ¿no? de Colombia, Yo o lo sea, sé, pero estoy es explicando en todas partes. que para mí fue como, o sea, que estuvieran grabando y Fuerte, nadie le claro, ayudara. claro, claro, fue. Ahora, Lourdes, con todo esto, vemos entonces que las profecías ya nos
Ya desde hace mucho tiempo se adelantaron a estos tiempos, Y luego pero hay nos, soluciones, hay algo que hablen, que digan, es que luego nos dicen, Johanan, que lo que hacemos tú y yo en programas como estos es que somos personas que promueven la negatividad y el miedo, pero ¿cómo son oh, pero cómo, capaces? o sea, pero si eso está escrito desde hace No, años, o pero sea, esto está desde hace ¿cómo son siglos. capaces? La gente siempre va a decir eso. Mira, escúchame, Lourdes. La gente siempre va a decir, ah, es que ustedes me bajan la energía. Ay, si ustedes son muy fatal. No, 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 no te equivoques. La energía tú la tienes baja desde hace mucho tiempo. ¿Y qué es lo que sucede con mucha gente? Salen en la mañana de sus casas o sus departamentos, voltean a ver al vecino y le mentan la madre, que van por el camino yendo a su trabajo o yendo a algún lugar y ya te estás insultando al que va al lado tuyo o al que va adelante. O sea, no. Esto ya, el ser humano es agresivo. El ser humano es como es y no vamos a cambiar. Mira, te pongo un ejemplo para ustedes que nos miran también en diversas partes del mundo. Durante la pandemia se dijo que el ser humano ahora sí había tenido un gran escarnio y que ahora sí íbamos a cambiar, que cuando pasara la pandemia seríamos otra humanidad. Y es cierto, fuimos otra humanidad, más agresivos, nos insultamos, nos golpeamos, el mundo está patas para arriba. Desde luego que hubo un gran cambio. Y fíjate que algo que a mí me voló la cabeza cuando comenzaron las versiones periodísticas, los videos de la gente, que en el barrio donde ellos vivían aparecían animales que se aseguraba que ya estaban extintos, que comenzaron en el asfalto a aparecer florecitas, ballenas en lugares donde hace décadas no se habían aparecido. Es decir, con eso a mí me quedó muy claro y creo que a millones de personas que el ser humano no es necesario en este planeta, que sin nosotros el planeta se va a recuperar en breve tiempo. Sin nosotros estarán los animalitos que estarán ahí y se seguirán reproduciendo y serán nuevamente los amos de este mundo. Entonces, ante esto, pues creo que la inteligencia artificial no se ha equivocado. Realmente somos una plaga, somos agresivos, no nos apoyamos. Híjoles, qué fuerte. Pero yo espero, Lourdes, yo espero que todo esto un día cambie y que poco a poco, a través de estos programas que hacemos, tanto en tu canal como en el mío, podamos sensibilizar a las personas sobre esos grandes temas que hemos encontrado de esas palabras claves: amor, unión, paz y autoconocimiento. Pues ojalá. Es eso. Ojalá, Johanan, pero pues como te decía, los que dicen que exactamente fomentamos el miedo y a lo que iba es cómo pueden decir que fomentamos el miedo por hablar de profecías si la realidad da miedo, si prenderlos, si la gente ya no ve los noticieros porque da miedo, si abrir los ojos a la sociedad en la que vivimos da miedo. Y como decías, hay una dualidad. Todo en este mundo es una dualidad, ¿no? Bien, mal, bondad, maldad, y somos seres que han nacido con el libre albedrío y que tenemos esa doble naturaleza en nuestro interior. Entonces, el tema está en lo que tú desarrolles o por donde tú te vayas. Pero, aunque el ser humano tiene una parte muy buena y una parte muy mala, quizá cuando hablamos de profecía está ver o reconocer realmente qué es lo mejor, ¿no? Para esta casa en la que vivimos, porque como dices, el ser humano es una plaga. Hubo una serie de las que más me han impresionado a mí en el mundo en Netflix, Johanna, que se llaman Sweet Tooth, se llama, o si ponen en el buscador Niño Ciervo Netflix, la gente lo podrá ver. Esa serie me causó a mí un impacto y siempre he querido que la veas. No he conseguido todavía que la veas, Johanna. Iba a hacer un spoiler de toda la serie, pero no lo voy a hacer porque quiero que la veas. Te va a encantar. Es una serie que habla de un fin del mundo, que de repente empiezan a nacer niños mutantes, por así decirlo. Las mujeres humanas empiezan a tener niños que tienen características animales. Son seres humanos, pero algunos nacen pues
cornamentas de ciervo y tienen algunas capacidades de los ciervos, otros nacen con nariz de cerdito y tienen capacidades de los cerditos a nivel de los humanos. Y habla de eso. La serie es alucinante porque habla de cómo sería el mundo si solo primara la parte buena del ser humano y lo demás, lo netamente humano, se extinguiera. Y habla de ese renacimiento de la naturaleza y de esa lucha secreta de la madre tierra por intentar mantener lo mejor de lo humano y quitar lo peor. Entonces, ojalá que te convenza y la veamos en las próximas semanas. Me encantaría verla de nuevo y que tú la veas porque habla de eso que estamos hablando y a mí me hizo reflexionar Claro. muchísimo sobre esa idea de qué pasaría en el planeta si nosotros no estamos. Y qué bonito, como tú dices, cuando nos fuimos de las calles, fue ver lo que hizo la naturaleza. Claro, desde luego, y creo que nos quedó en ese momento claro a todos que nosotros no somos ni lo más importante sobre la faz de esta tierra, ni somos necesarios, y que el planeta va a continuar con o sin el ser humano, Lourdes. Muy bien, para ir cerrando ya esta conversación contigo, Lourdes, esas profecías en qué terminan cuando hablan del futuro, hablan de un gran reseteo, por llamarlo de alguna manera, porque Sí. vaticinan una guerra, vaticinan la caída de un asteroide, vaticinan terremotos, es decir, todo lo necesario para acabar con el ser humano. O sea, estamos realmente ante algo que esas profecías vienen vaticinando y creo que tampoco hemos puesto mucha atención, Lourdes, en ese aspecto que todas hacen referencia a que nos vamos de este mundo, nos vamos de este planeta. Aunque todas esas profecías sobre el futuro son negativas, hablan de un gran reseteo, pero no como una desaparición completa de la humanidad, sino de la mayor parte de la humanidad. Es como el mito del diluvio universal que está presente en todas las culturas del mundo. Desapareció a la mayor parte de esa humanidad, pero hubo algunos sobrevivientes que fundaron una nueva humanidad. Las profecías van en torno a eso, en que va a ocurrir algún gran evento que va a hacer desaparecer a la mayor parte de los seres humanos, pero quedarán unos pocos que darán origen a una nueva humanidad 3.0, pudiéramos decir, más consciente, más humana, más espiritual, con el desarrollo de capacidades de tipo parapsicológico que tenemos dormidas y con un vínculo mayor con la naturaleza del que tenemos ahora. Pero para eso viene todavía pues esa fase final de lo que los pueblos originarios llaman un gran parto, lo que en otros contextos se habla como un final para que pueda haber un nacimiento, es decir, tocaría un gran cataclismo, que algunos dicen que es el choque de un meteorito, otros dicen que es la tercera guerra mundial nuclear, otros dicen que son grandes movimientos sísmicos por todo el planeta, pero sí hablan de un gran movimiento, Johanna, que estaría, bueno, pues digamos que tendría que darse para que surja esa nueva humanidad. Exactamente. Ay, qué cosas, Lourdes. Realmente esto nos lleva a muchas reflexiones. Desde luego que esto nos lleva a que tenemos que cambiar. Ahora creo que estas palabras de los extraterrestres mandando mensajes a sus testigos, es eso. Creo que es aquí cuando esas palabras cobran más importancia. Debemos ser mejores como humanos, debemos de prepararnos para los grandes cambios, pero no es de prepararnos de ponerte a entrenar, a hacer ejercicio, esto, no, es desde acá, cambiar nuestra forma de ser, cambiar ese comportamiento hacia las personas que están a nuestro alrededor, No se habla no de sé, una mochila es de emergencia física, como están diciendo los gobiernos.
Todas las Claro. profecías hablan que la profecía es un instrumento de evolución espiritual, que uno acomode a su vida en torno a este tipo de valores que estamos diciendo para hacer una evolución espiritual, porque no es una cuestión que se pueda evitar a nivel físico. Lo que dicen las profecías es prepararnos a nivel espiritual, lo que incluso grandes monarcas de la historia como Carlos V decía: prepararse para lo que viene después, limpiar tu alma, tener tu conciencia bien para, bueno, pues dar ese salto a lo que se supone que es el despertar de una nueva vida, ¿no? Y de que no todo termina aquí en lo físico. Desde luego, Lourdes. Tus vías de contacto, Lourdes, ¿dónde la gente puede seguirte? ¿Dónde la gente puede estar muy al pendiente de tu podcast, Noche de Lluvia? Muchas gracias, Johanna. Pues Noche de Lluvia Podcast, tanto en YouTube como en Spotify. Si pueden darle a me gusta, a seguir, a suscribirse tanto en YouTube como en Spotify, a mí me ayuda muchísimo. Muchas veces escuchan a lo mejor el episodio en Spotify, pero no le dan a seguir. Con ese gesto gratuito de seguir el podcast nos apoyan muchísimo. Lo mismo en YouTube, y también dejando un comentario, dejando un like, y si ya comparten, si les ha gustado y comparten, pues todo ese tipo de gestos gratuitos nos ayudan a poder seguir desarrollando la labor que hacemos en Noche de Lluvia Podcast, tanto en YouTube como en Spotify, que estrenamos episodio nuevo cada martes. Y si quieren ya seguir también mis redes sociales, pues me encuentran como Insólita Familia en Instagram, que es la principal herramienta o red social en la que pues voy dando a conocer mis investigaciones y, pues, aunque no mucho, pero sí algunos aspectos de mi vida. No te escucho, no se escucha. Ok, Ahora, ahí está. Lourdes, los gobiernos entonces quizá están experimentando con nosotros, están jugando con nuestra humanidad y no se han dado cuenta que en cualquier momento pueden provocar un colapso global. pues ya están empezando a surgir los rumores, como digo, a través de diarios como el británico Telegraph. Sí están jugando con nosotros y están ocurriendo hechos muy fuertes a nivel eléctrico en todo el mundo y no están dando una explicación. Entonces, algo está pasando y no nos lo quieren contar, así que muy atentos todos. Está, pues muy bien, Lourdes, muchas gracias por haber estado acá en la Insólita Experiencia, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, esta semana, ¿de qué vas a hablar en tu podcast? Pues voy a hablar de una noticia muy fuerte que ha surgido estos días en Estados Unidos, el proyecto Golden Dome o Cúpula Dorada, un escudo supuestamente defensivo antimisiles que Estados Unidos quiere implementar. Lo que hay detrás de esta noticia, Johanna, a nivel profético, es alucinante. Y lo vamos a desgranar el martes en Noche de Lluvia. Ok, bueno, pues ya está. Pues Y te mandamos un también, fuerte si abrazo. Gracias. me permites, Johanna, perdón, antes de despedirme, decirles que quedan ya muy poquitos días para iniciar el primer viaje que hacemos en Noche de Lluvia, la Ruta de los Santos Paranormales. Es una ruta que del 12 al 15 de mayo nos vamos a ir a conocer el santuario del Santo Niño de Atocha, una de las imágenes más religiosas de América, la Virgen de San Juan de los Lagos, el Cristo Roto, el Niño del Cacahuate y también Santo Toribio, el patrón de los migrantes. En los últimos días me han llegado, no sabéis la cantidad de milagros de obrados por el Santo Niño de Atocha entre nuestra comunidad de Johaneros e Hijos de la Lluvia. Es alucinante y bueno, pues todavía están a tiempo de venirse conmigo, donde les voy a explicar y a dar todo el contexto, y vamos a hacer actividades muy bonitas, espirituales, pues de estos temas que nos apasionan. Si quieren más información, si quieren inscribirse, en el teléfono más 52 55 73 23 36 67. Repito, por si quieren tomar pluma o en el celular o como sea, más 52 55 73 23 36 67.
en ese número de teléfono vía WhatsApp, le dan toda la información y será maravilloso pues poder hablar y estar en persona disfrutando de estos temas. Híjole, va a ser un viaje maravilloso y como tú bien lo mencionas, Lourdes, el primer viaje de Noche de Lluvia Podcast y que ahora que me encuentro acá en Perú, bueno, pues estamos haciendo las alianzas pertinentes para crear esta ruta, la ruta del Papa León XIV acá en Perú, que ya las autoridades gubernamentales la han implementado. Así que estén muy al pendientes ustedes que nos miran en estos momentos, porque bueno, este viaje internacional, uno de los viajes internacionales de Noche de Lluvia Podcast, será este que le acabo de mencionar, la ruta del Papa acá en Perú. Vamos a ser uno de los primeros grupos de viajeros que haga esta ruta que acaba de lanzar el gobierno peruano, la ruta del Papa León XIV. Ya se está haciendo todo lo necesario para que seamos de las primeras comunidades en realizarlas, así que estén muy atentos. Así es, así que por ese otro motivo estamos acá en Lima. Bueno, estamos en Perú y que estoy seguro que en unos días estaremos ya con la información para que nos alistemos y nos vengamos a esta parte del mundo a conocer y a seguir entendiendo todo lo que implica. Muy bien, Lourdes, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta pronto. Gracias. Un abrazo y un besito para Isabela. Dile besitos, grítale besitos. No, pero en alto di besitos, papá. Besitos, papá. Besitos, Johaneros. Eso, hija, te mando un fuerte abrazo. Bueno, un besito, Lourdes. Un besito, gracias, bye bye. Bueno, pues hemos escuchado a Lourdes Gómez. Híjole, bien interesante todo esto, lo que nos ha comentado. Y es ahí cuando nos damos cuenta, jóvenes ilustres de las insólitas, que realmente algo se está tramando y que nosotros no logramos entender. Híjoles. Pero bueno, muchas gracias a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Les agradezco un montón. Así que pues yo los espero aquí en los siguientes días. Les recuerdo que estoy en Perú y poco a poco, si el internet lo permite, estaré haciendo programas para todos ustedes ahora en estos viajes que estoy realizando por acá con un grupo de yojaneros y les agradezco un montón que hayan estado aquí. Gracias por ser parte de esta gran familia. Gracias, les agradezco un montón y nos vemos entonces aquí en la Casa de la Insólita Experiencia. Muchas gracias y les recuerdo también que Encuentros Extraordinarios, Fepo Rompe el Silencio, es el podcast de esta semana, así que los invito para que ustedes escuchen a Fepo Aponte de Podcast Paranormal, su experiencia. Él confirma que hizo contacto ovni en la zona del silencio y bueno, pues es algo súper interesante todo lo que nos plantea, todo lo que nos dice. Los invito, aquí abajo voy a dejar el link directo para que ustedes vayan a mirar la entrevista. Aquí están viendo ustedes a Fepo en el estudio de la Insólita Labs, donde nos contó todo, nos dio todos los elementos, todo lo necesario para entender lo que implica, pues ese proceso, esa vivencia, ese contacto que vivió allá en la zona del silencio, que hace unas semanas anduvimos por allá y Fepo ahora nos ha contado todo lo que vivió, todo lo que sintió, todo lo que ocurrió. Así que jóvenes, los invito para que estemos ahí muy al pendiente. Muchas gracias. Les recuerdo también que me sigan a través de Spotify y en YouTube como @JohananDíaz. En Spotify, denle seguir, síganme. Aquí en YouTube tenemos desde luego los en vivo. En Spotify tenemos la Insólita Experiencia, que no es en vivo, pero ahí lo compartimos con todos ustedes. Así que por favor síganme en YouTube, síganme en Spotify como @JohananDíaz. Y ahí voy a estar siempre compartiendo con ustedes lo más importante que tiene que ver con estos grandes temas. Muchas gracias, jóvenes. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por ser parte de esta gran familia de las insólitas experiencias. Nos vemos. Bye, bye.